Muchas gracias, señor magistrado. En primer momento, no se puede pasar a una etapa de juicio sin que se hayan resuelto las observaciones sustanciales. Entonces, es un imposible jurídico lo que dice el actor civil. Por otro lado, señor juez, yo propongo a su despacho, con el mayor de los respetos, señor magistrado, que este debate no siga. Y voy a sustentar por qué, señor juez. Primero, esta acusación, este caso, tiene tres acusaciones, señor magistrado. Una primigenia y dos acusaciones subsanadas. La primera acusación subsanada es del 21 de noviembre del 2021. Perdón, 21 de noviembre del 2022. La segunda acusación subsanada y la que se debería de sustentar, señor juez, es la de fecha 16 de diciembre del 2022. Esa es la fecha que tiene la última acusación que el señor fiscal debió de sustentar. Lo que ha hecho el Ministerio Público es leer y ratificar la, la acusación subsanada del 21 de noviembre del 2022. O sea, no la última, sino la del 21 de noviembre. ¿Y por qué digo esto, señor magistrado? Porque su despacho en el acta de audiencia solamente ha hecho tres observaciones o ha declarado fundada tres observaciones. No se ha referido a si esto se va a debatir si es delito continuado o no, porque ya se ha quedado claro que es un delito continuado. Segundo, el representante del Ministerio Público, señor juez, con esta acusación que ya fue sustentada, fue observada y fue motivo de devolución, se le dijo claramente en el acta de audiencia que no puede adjuntar, en el último acta de audiencia, que no puede adjuntar elementos de convicción que no adjuntó inicialmente. Sin embargo, el Ministerio Público, y con esto se muestra claramente que se ha confundido el Ministerio Público, entendemos por su excesivo trabajo, que sustenta el elemento de convicción de la acusación anterior, el elemento de convicción F y el elemento de convicción G, que su mismo despacho ordenó que se quiten de la acusación, porque son elementos de convicción que no estaban incluidos, señor magistrado, no estaban incluidos en el requerimiento primigenio y no se pueden adjuntar nuevos elementos de convicción. Entonces, señor juez, ¿qué voy a observar si el Ministerio Público ha sustentado una acusación que ya la habían sustentado? ¿Y cuál es? Y tanto más así, señor juez, que no solamente sustenta el hecho 1 y los nuevos elementos de convicción, sino también lo hace por el hecho 2 y los mismos elementos de convicción que ya han sido observados, ya el despacho ordenó en la última audiencia que se quiten esos elementos de convicción. Tanto es así que nuevamente, señor juez, el Ministerio Público hace referencia a la cuantía de la pena, cuando eso ya no está en debate, no ha sido materia de observación, por eso es que se ha referido a esta acusación del 21 de noviembre, y tanto es así, señor juez, tanto es así, también el representante del Ministerio Público en este momento dice, no, en el rubro de medios probatorios lo voy a hacer, en el rubro de medios probatorios lo voy a hacer en su debido momento. Pero en la última acusación no ofrece medios probatorios, señor magistrado. Entonces, señor juez, esa es una observación que ha nacido hoy a raíz del sustento del Ministerio Público. Y a ese respecto, señor magistrado, si en caso el despacho convalidaría o da por cierta que esta es la acusación que se está sustentando, pues esperemos que no se reúnan las causales de una nulidad que la defensa lo evaluará. ¿Por qué? Porque la resolución, la disposición de requerimiento de acusación nueva de fecha 16 de diciembre del 2022 solamente contiene... Doctor Jorge Palomino, disculpe la interrupción. Disculpe, por favor, no me tome mal, disculpe la interrupción. Quería previamente hacer un uso de la palabra ante el órgano jurisdiccional. Disculpe, doctor Palomino. Bueno, en todo caso sugeriría que termine su alocución el abogado defensor y posteriormente podrá hacer todas las observaciones que considere pertinentes, algo que sea muy urgente. Señor juez, me vuelvo a disculpar nuevamente con el abogado Palomino. Esta carpeta fiscal, como
Como ha indicado la defensa, habrían tres acusaciones que en efecto considero debieron ser subsanadas de manera integral. En parte es cierto lo que dice la defensa, que había tres acusaciones. Si bien es cierto, sería la segunda subsanación, debo entenderlo así, puesto que la última sería el 16 de diciembre del 2022. Y me corrige lo que corregí, en todo caso, que sería la última. La penúltima tendría que ser del 21 de noviembre del 2022. Y en su defecto, pues, o en todo caso, la primigenia tendría que haber sido, pues, la del 18 de julio del 2022. Desconozco las razones, en este caso, por qué no había sido subsanada, no solamente en cuanto a las observaciones, sino en cuanto a la propia acusación integral. En efecto, el abogado Jorge Palomino tiene razón al advertir que no se está mencionando un tema de pena, en este caso, en el último requerimiento subsanatorio o el escrito de requerimiento de acusación subsanado con fecha 16 de diciembre de 2021. Debo de reconocer que solamente pues, hace a la fragmentación de hecho 1, hecho 2, relacionado a las circunstancias concomitantes y posteriores, que de repente haya poca diferencia, disculpando el término, pero sería referido a los mismos sucesos y también relacionado a las fechas y números de cheque, pero no advierte en este caso de manera integral, es decir, solamente advierte puntos específicos respecto a estos uno, estos dos, circunstancias presentes y concomitantes. Advierto también si he postulado el tema de la pena, presumo, como dice la defensa del acusado, o ya se habría discutido o no estaría en discusión, en todo caso, esto de la pena del delito continuado. En ese sentido, señor juez, salvo que, disculpándome nuevamente por la interrupción al abogado de la parte acusada, salvo que su despacho pueda considerar permitirme oralizar la subsanación, en este caso, de fecha 16 de diciembre del año 2022, o en su defecto, por última vez, presentar el requerimiento como correspondería, es decir, de manera integral, no solamente las observaciones respecto a lo que habría postulado la defensa, sino también lo que habría advertido la judicatura, y de manera integral, es decir, relacionado a estos hechos, no con la postulación de nuevos hechos o de nuevos elementos, disculpándome la expresión, como al de la defensa, sino obviamente propiamente relacionado a estas subsanaciones, es decir, salvo que su judicatura o a consideración de su judicatura, en todo caso para presentar de manera integral la subsanación en bloque, no solo las observaciones, sino también de manera única o integral el requerimiento de aplicación respectiva. En ese caso fue la interrupción, espero la comprensión del abogado de la defensa por haber interrumpido sus argumentos. Gracias, señor juez. Correcto. Abogado de la defensa de la parte procesada. Sí, señor juez. Quizás con el señor fiscal compartimos la idea frente a que nuevamente se devuelva la carpeta con la finalidad de que adjunten el requerimiento acusatorio en su totalidad. ¿Por qué, señor juez? Porque no va a haber debate en esta audiencia, como lo proponía en un inicio, porque el señor fiscal ha sustentado un requerimiento que no corresponde. Entonces, ante la sustentación de un requerimiento que no es materia de litis, de discusión en esta audiencia, no se va a hacer otra cosa que el despacho ordenar nuevamente se corrijan esos errores. Entonces, señor juez,
salvo su despacho lo considere necesario, cosa que la defensa en ese caso se opondría y eventualmente presentaría los recursos correspondientes. Desde ya le han solicitado el Ministerio Público, si fuese posible, sustentar ahora el último requerimiento. La defensa se va a oponer a eso porque entendemos que como fiscalías corporativas el trabajo es idóneo, recto y correcto. Y no dudamos que es así, no dudamos que es así, pero hay quizás causales ajenas a la profesión que puedan vincular o llevarnos quizás a cometer una confusión. Somos abogados y seres humanos, todos cometemos una confusión, pero eso no es óbice, señor juez, considera la defensa para que se le otorgue nuevamente la oportunidad al fiscal para que sustente ahora el requerimiento. Por lo que en ese extremo, señor juez, entiendo que usted va a resolver únicamente este extremo primero de la solicitud del fiscal y mía. Le solicito, adheriéndome a la solicitud del fiscal, que se devuelva la carpeta fiscal, adjunten la acusación subsanada completa y una vez hecho eso, nuevamente nos cite audiencia de control de acusación. En ese extremo, esta es mi posición. Esto contrario, le suplicaría, si la decisión es contraria, señor juez, me permita seguir sustentando las observaciones. Abogado de la parte agraviada, actor civil, a su consideración. Señor magistrado, esta defensa deja a criterio de este juzgado conforme ley que resuelve. Gracias. Correcto, bien, estando la petición efectuada por el señor representante del Ministerio Público, quien ha solicitado la devolución de la carpeta fiscal a efectos de realizar un requerimiento de acusación conglobante, el mismo que implique detallar las subsanaciones precedentes. El juzgado considera atendible, en tanto no se ha opuesto el señor abogado de la parte agraviada, ni tampoco el señor abogado de la parte procesada. Por lo que este juzgado resuelve la devolución del requerimiento acusatorio por el plazo de 5 días, a efectos de que se pueda presentar un nuevo requerimiento subsanado de manera global.